Bien, ya es 7:30, así que empezamos puntualmente. ¿Alguien quiere hacer alguna retroalimentación de lo que hemos visto en la anterior sesión? Sí, licenciado, buenas noches. Adelante, por favor. Habíamos hablado acerca del mercado virtual. Habíamos indicado que es un mecanismo de las contrataciones en la modalidad de contratación menor que nos permite mejorar las contrataciones en cuanto a transparencia, reducir papel y otros aspectos. También habíamos mencionado que el mercado virtual pone a disposición de los proveedores una plataforma informática a través del catálogo de bienes y servicios que les permita promover, difundir, publicitar los bienes que ofertan. Este catálogo es una clasificación marco basada en el Código Estándar de los Productos y Servicios de las Naciones Unidas, que tiene por objeto identificar de manera única un determinado producto dentro de una estructura jerárquica. Este catálogo de bienes y servicios debe ser registrado por el proveedor, donde tiene que registrar de forma obligatoria los atributos y características. Eso en cuanto al catálogo de bienes y servicios, licenciado. Excelente, Mario. Ya está registrada su participación. Buen resumen. ¿Alguien más que quiera comentar lo que hemos visto en la anterior sesión? Sí, licenciado. Ernesto, Bueno, adelante. buenas noches, licenciado. Vimos un poco de antecedentes legales. Hablamos de la resolución de la iniciativa 88, que establece 4 puntos, donde el primero es que aprueba nuevos modelos de DBC en lo que se refiere a licitación y AMPE. En lo que se refiere al número 2, establece un nuevo reglamento de uso de medios electrónicos. En el 3, establece un nuevo manual de operaciones del SICOES. Y en el 4 habla de las empresas públicas nacionales estratégicas, ¿no? Que vuelven a estar vigentes, de acuerdo al artículo 83, y se aprueban también sus reglamentos específicos. Excelente. Muy bien, Ernesto Flores, anotadísimo. ¿Alguien más que quiera comentar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, adelante, por favor. También hemos hablado sobre los perfiles del mercado virtual, que eran Muy bien. 3, aprobador de reportes, generador de reportes y ambos. Excelente. Su nombre no le logro visualizar, por favor. Silvet Villagra, licenciado. Perdón, nuevamente. Silvet Villagra. Muy bien, gracias. Ok. ¿Alguna otra participación? Sí, licenciado. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Ana, adelante. Hola. Ya, hemos hablado sobre el mercado virtual, su alcance, que es potencial a los proveedores que desean promover y difundir sus ofertas. Estas también tienen que estar inscritas en RUPE, ¿no? Además que el mercado virtual alcanza los procesos con modalidad de contratación menor hasta 20,000 bolivianos. Y una de sus condiciones requeridas es que ésta tenga criterio de seriedad de los bienes ofertados. Además que la unidad de la que van es la unidad administrativa a través de la unidad de bienes y servicios generales. Bien. Usted se llama Silvia Mendoza, ¿verdad? Sí, licenciado. Perfecto, anotado. Bien, Ana, quería comentar. También se ha hablado de los elementos del decreto supremo 4453, del artículo 21, en garantía de seriedad de propuesta, el artículo 54, contrataciones menores, el artículo 83, contrataciones de las empresas estratégicas, públicas nacionales estratégicas. Excelente.
Muy bien, Ana, anotado también. ¿Algún otro comentario? Ok. Vamos a hablar ahora voy a tratar de hablar hasta la información que se registra en el SICOES, ¿sí? Primero hablaremos de lo que es la publicación. Nuevamente nos enfocamos, si bien como ustedes han hecho el excelente resumen, la anterior sesión era exclusivamente del mercado virtual. Este fin de semana voy a preparar material, voy a tratar de hacer igual un simulacro para consulta de precios y así vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, retomamos y también quiero que la próxima semana hagamos un par de grupos, un par de trabajos, mejor dicho, en grupos, ¿sí? Bien, publicación de la información referido al SICOES, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando mencionamos sobre la publicación de la información, ¿sí? Primero, la información es obligatoria para contrataciones mayores a 20,000 bolivianos, ¿sí? Si tengo, voy a ser exagerado, un proceso que está en mi presupuesto por 19,999, repito, estoy exagerado, no requiere, ¿no? El manual de operaciones del SICOES dice que debe estar incorporado en el SICOES todas las contrataciones mayores a 20,000 bolivianos. Lo que dice también es que independientemente, ya sea de los recursos, normativa y modalidad, tienen que estar, ¿no? Les decía, ¿qué es alguna posibilidad, una causal para que no se registre? Acá tenemos el inciso IL del artículo 65 y del 72. Y obviamente la contratación bajo la modalidad de emergencia, ¿sí? La información registrada regirá los procesos de contratación. ¿Qué significa esto, no? La norma establece que todos los procesos de contratación van a tener ciertos hitos, ciertos pasos, ¿sí? Y vamos a ver en lo que es el ciclo de la contratación, si ustedes ya se acuerdan que tenemos las actividades previas, el proceso y la administración del contrato. En todos estos componentes del ciclo, lo que yo vaya a registrar como parte de los formularios del SICOES es lo que se rige en los procesos de contratación, ¿sí? En otras palabras, es como los abogados lo denominan, ¿no? Es poner en vigencia a la vida jurídica, si me permiten la expresión, las actuaciones. Por ejemplo, yo estoy poniendo a conocimiento, estoy socializando, es un ejemplo que les voy a poner, ¿no? ¿Con quién estoy formalizando el proceso de contratación? Entonces aquí estoy poniendo registro y estoy diciendo que se regirá ese hito en el proceso de contratación, la información de decir en el CUSE número tantos, que es la contratación de equipos tecnológicos, la entidad XX está formalizando con el proveedor XX, ¿sí? Entonces estamos ya poniendo a la vida jurídica, si me permiten la expresión, todos los procesos de contratación de la contratación correspondiente, ¿sí? La entidad, ustedes ven acá, la entidad es responsable de disponer los mecanismos administrativos de control interno para verificar que la información que se publica corresponda al contenido de los documentos originales. ¿Por qué he puesto esta parte? Que no es otra cosa que copia, pero decirles, por ejemplo, la importancia de incorporar adecuadamente todos los respaldos, los documentos. La anterior sesión les decía, no existe ningún proceso salvo el PAC que tenga que no ser adjuntado a una documentación. En otras palabras, todos los formularios implican alguna documentación para socializar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Personalmente he podido advertir, he podido revisar, en algún caso, ya siendo usuario en alguna entidad, he podido
he podido agarrar y antes de que se meta la pata, identificar que de pronto no estaban incorporando la información de los documentos que eran su versión final. ¿Qué es lo que pasa, estimados colegas? Puede existir la opción de que en un documento, hagamos de cuenta, el DBC, ¿sí? El DBC exista el usuario, esté en su archivo, ¿sí? Proceso de contratación de equipos médicos, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Ok, tengo la versión 1, ¿sí? La versión 1 que es lo que me va a pasar a la unidad solicitante, pero en el camino la unidad solicitante puede decir, oye, por favor, estamos ajustando, entonces antes que se publique, ya, ponen versión 2, versión 3. Y aunque no crean, he visto hasta chistoso, versión final, ¿sí? Versión final, versión del DBC final, esta vez sí, así guardan, ¿no? Versión final, última versión revisada, ahora sí, ¿no? Así les mostrara los archivos que he visto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si no coloco la versión definitiva o la documentación que corresponde al contenido de los documentos originales, ¿no? Corro el riesgo de que se pueda anular un proceso de contratación, así de simple, así de complicado, ¿no? En consecuencia, lo que dice acá, la entidad es responsable de que toda esa documentación cumpla, que su contenido sea la definitiva y que sea de los documentos originales. Eso es respecto a esta parte, ¿no? Ahora bien, vean esta parte que también es bien importante, ¿sí? Responsabilidad por el registro de la documentación y la información. El contenido, la veracidad y oportunidad de la información y los documentos registrados en el SICOES son de completa responsabilidad. Y aquí, por favor, puede ser pregunta de examen, ¿sí? Es responsabilidad no solo del usuario responsable. Ojo, la norma dice que por eso se designa a un RPC, a un RPA, como autoridad responsable del proceso de contratación. Y en mi calidad de RPC o RPA, cuando estaba en otra entidad, yo esta parte me lo ponía bien en serio, ¿sí? Porque el registro del SICOES, estoy socializando cuál va a ser el resultado de cierta actuación o de cierto acto administrativo en mi proceso de contratación. Y por tanto, esa veracidad, esa oportunidad, vale decir, el tiempo en el cual el manual, y es más, en la última versión de la resolución 88, que establece que se incorpora el manual de operaciones, en otras palabras, se ajusta el manual de operaciones del SICOES, establece que nos dan más tiempito para poder publicar los formularios, ¿sí? Pero en definitiva, esa veracidad, esa oportunidad de los documentos es responsabilidad tanto del usuario como de la autoridad del proceso de contratación. Si existe alguna denuncia, ¿sí? O algún tipo de denuncia de transparencia o algún tema de inobservancia a la normativa, no solamente va a caer el funcionario responsable. Y el RPC con toda seguridad va a decir, pero oye, yo no era usuario. ¿Por qué me están echando la culpa? Lamentablemente, la norma dice que en su condición de RPC y RPA, es responsable de la veracidad y oportunidad de los documentos, ¿no? Varias informes de auditoría interna hacen cuenta de que los registros de los formularios que tenían 15 días antes hábiles para informar, se han pasado a 20, a 30, 40, 50, 100
días de retraso, ¿sí? Y si existe ese tipo de observación, la unidad de auditoría va a colocar, se recomienda, como siempre hace, ¿no? Es la observación, se instruye que tanto el RPC o RPA, dependiendo, y los usuarios responsables cumplan con el manual de organización del SICOES que establece que para el formulario 250, estoy poniendo un ejemplo, el plazo máximo de publicación del contrato modificatorio es de 20 días hábiles, ¿sí? Insisto, la responsabilidad no solamente es del usuario, ¿sí? Bien clarito, ¿no? Bien clarito. Puede ser pregunta de examen, ¿sí? Inalterabilidad de la información remitida. Así, les digo, así con propiedad, así tenga cuatachos, ¿sí? Amigazos en la Dirección de Gestión de Información Fiscal, que de pronto administran la base de datos del SICOES, así sean mis cuatachos, la información que yo estoy colocando en su versión definitiva no va a poder ser modificada por ningún motivo, por ninguna circunstancia. Así sea, repito, el amigo del jefe del área de sistema, nada, ¿no? Entonces, existe, por eso, una lógica, ustedes van a ver cuando revisen los formularios, de que cuando se va a poner una información en el formulario, ¿sí? X, en el formulario 100, 110, cualquier formulario, siempre hay, cuando vas a terminar, dos opciones: guardado temporal y guardado definitivo. Si yo coloco definitivo, antes va a salir verificar de que obviamente estás colgando la información correcta, etcétera. La lógica conceptual del SICOES establece que tienes que haber el control previo antes de que se publique. Porque una vez, si has puesto algún respaldo que no corresponde, listo, no va a ser modificada, salvo hagas las acciones correspondientes, que también lo vamos a ver, en lo posible, en lo que se permita, rectificación de la información, y eso lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no? Pero el criterio, repito, en esta parte de inalterabilidad es que una vez publicada la información en su versión definitiva, no va a ser posible modificar. Así de simple. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Estoy hablando de información, estoy hablando de responsabilidad, estoy hablando de que se adjunten documentos, etcétera, etcétera. Vamos a clasificar, ¿sí? A partir de ahora, sí va a ser pregunta de examen. Identifique cuál es la información obligatoria. Identifica cuál es la información circunstancial, ¿sí? Repito, cuando yo identifico la información obligatoria, su nombre lo dice, ¿sí? En un proceso con convocatoria, la información obligatoria es la información que sí o sí tengo que publicar, ¿sí? En el ejemplo de una convocatoria amplia, ¿sí? En otras palabras, sí o sí yo tengo que publicar, ¿sí? En cambio, la información, como su nombre lo dice, circunstancial, vean ustedes, son dos tipos de información. Es que dependiendo los eventos, dependiendo la característica en que me encuentre, ¿sí? Voy a poder utilizar como instrumento para que lo registre en mi proceso de contratación. Ejemplo, un ejemplo. En el proceso como tal, hagamos de cuenta que se nos viene un paro de la COP, pero que realmente, como su nombre lo dice, pero toda la ciudad donde estamos trabajando, y no hay posibilidad de que podamos hacer nuestros procesos de contratación porque hay un paro indefinido, hagamos.
¿no? Entonces, es circunstancial, ¿sí? No estaba prevista, digamos, que exista un paro. Entonces, la norma dice que tú puedes suspender un proceso de contratación. Características de suspensión, anulación o cancelación es que tú puedes hacerlo hasta antes de la suscripción del contrato, y eso creo que ya lo saben a estas alturas perfectamente, ¿no? Pero hagamos de cuenta que estamos suspendiendo un proceso de contratación. Cuando yo suspendo un proceso de contratación, no es que agarro, saco mi informe técnico, legal, mi resolución y se suspende. Evidentemente tengo que sacar todos esos requerimientos, pero tengo que registrar o tengo que informar, ¿sí? En consecuencia, ese formulario que ya lo vamos a ver, vendría a ser una información circunstancial, porque el evento ha permitido que así se produzca y obviamente existe un formulario que es circunstancial, ¿sí? Otro ejemplo, en la administración del contrato, ¿sí? En la administración del contrato se ponen de acuerdo a la entidad y la empresa contratista, una obra que están haciendo, y igual por las inclemencias del tiempo, caso fortuito, fuerza mayor, se requiere la ampliación del contrato, una modificación en cuanto a plazos. Ya, listo, perfecto. Se hace las gestiones, los informes, ok. Se hace la renovación de las garantías, que es un tema muy importante. Listo, se hace la ampliación a partir de un contrato modificatorio. Ok, no es que toda la vida vamos a hacer contratos modificatorios, es algo circunstancial que ha aparecido, y como ha habido un contrato modificatorio, tengo que informar en el SICOES. Formulario 250, ya lo vamos a ver, viene a ser una información circunstancial, repito, aquella que debe ser publicada dependiendo el evento en el que se produzca. En cambio, la información básica es aquella que sí o sí, necesariamente, tengo que publicar. Clarito, clarito. ¿Sí? Tanto la información básica como la información circunstancial, yo tengo como entidad que respaldar cada uno de estos formularios, como lo que les decía, con documentación respaldatoria, ¿sí? Y publicada en formato digital. Ejemplo, me voy al SICOES, ¿sí? Por favor, me van a confirmar si estoy entrando a la página del SICOES. Una conformadita, por favor. Sí, licenciada. Muchas gracias. Ok, estoy en la página del SICOES sin ser usuario, aún no estoy siendo usuario, me voy a contrataciones, búsqueda, ¿sí? Convocatorias nacionales. Ok, me voy a avanzada y voy a verificar, por ejemplo, un proceso que ya esté contratado, pongo contratado. Voy a revisar un proceso de licitación pública, ¿sí? Es un ejemplo que les estoy poniendo, ¿sí? Quiero revisar una obra, ¿sí? Y algo más, normativa, está bien. Entonces, vean ustedes, ahorita son mis criterios. Quiero un estado contratado, una licitación pública y una obra, ¿sí? Esto para mostrarles un ejemplo. Pongo el buscador, ok. Esperemos que responda el buscador, y aquí ya tenemos. Modalidad licitación pública, ¿sí? No van a encontrar otra modalidad porque estoy filtrando, vean ustedes, todo licitación pública, ¿no? La otra columna, tipo de contratación, obra, ¿sí? Obras, ¿sí? Todas las obras, perfecto, ¿no? Estado contratado, ¿dónde está el estado? Acá, contratado, ¿sí? Para ver algunos ejemplos, ¿sí? Listo. Aleatoriamente, voy a ir a cualquiera, ¿sí? Administradora Boliviana de Carreteras Regional La Paz, ¿sí? Me voy al formulario 100, ¿sí? Formulario 100 es obligatorio, ¿no? Simplemente estoy entrando para curiosear, para que
veamos que sí o sí tengo información que mostrar a la sociedad civil, en realidad a todos, ¿no? A todos los terceros. En este caso, el formulario 100 es el inicio del proceso, la convocatoria en otras palabras. Y aquí, ¿qué es lo que tengo que publicar? Punto 9. El documento base de contratación y la convocatoria, ¿sí? Aleatoriamente, ¿no? Entonces, yo quiero ver el DBC, agarro y pongo descargar, ¿no? Y me aparece ya, no voy a descargar para... ¿no? Convocatoria, pongo descargar, ¿sí? Ok, vámonos a otro formulario, ¿sí? 120. ¿Cuál es el formulario 120? ¿Alguien sabe? ¿Circunstancial o obligatorio? Como es licitación, ¿se acuerdan que he puesto licitación pública? Entonces siempre voy a tener formulario 120, ¿sí? ¿Cuál es el formulario 120? Es el formulario de aprobación del DBC, ¿sí? En consecuencia, cuando yo pongo por defecto licitación, todas las entidades, salvo error u omisión de la misma entidad, deberían haber colocado como obligatorio 120. Y ahorita van a ver, que en todas está la 120 porque es la resolución que aprueba el DBC. En licitación pública, acuérdense, es obligatorio. Entonces, sí o sí, entonces el formulario 100, la convocatoria para vean ustedes, acá tengo documentos publicados, la resolución de aprobación, ¿sí? Y en este caso ha habido enmiendas. En consecuencia, agarro, puedo descargar la resolución. Vamos a curiosear qué dice la resolución y cómo está. Somos críticos, vamos a ver. Bien, voy a poner... Un cachito, está cargando la resolución. Listo. Por favor, me confirmas. ¿Se visualiza? Vean ustedes, 24 de marzo se visualiza, ¿no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Hay algunos que comparto que no se visualiza. Estoy hablando y tarde me avisan. Bien, vean ustedes, la resolución administrativa está vistos considerando. Veamos qué está resolviendo esta resolución. El responsable, aquí obviamente no puede ser RPA, ¿no? Repito, es licitación. Entonces, por defecto debería ser responsable del proceso de contratación en licitación pública de la Regional La Paz, de la ABC, resuelve. ¿Qué está resolviendo? Aprobar el DBC para la licitación pública, conservación vial, tramo tantos, Rurrenabaque, la conservación, ¿sí? Sin enmiendas y una aclaración, ¿sí? Documento base que forma parte del presente resolución en sujeción a lo establecido en el párrafo, ¿no? El profesional, el artículo segundo de la gerencia regional queda habilitada para notificar esta resolución a los proponentes en sujeción a las normas, ¿sí? Aquí firma el responsable. Aquí algunas consideraciones. Primera vez que estoy poniendo como ejemplo esto, ¿sí? Está bien que se coloque como responsable porque quien emite esta resolución es la persona que ha sido designada o delegada como RPC, que en este caso es esta persona, y además han puesto que es de la gerencia regional La Paz, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, ustedes se preguntarán, si dice aquí sin enmiendas, ¿sí? ¿Por qué han colocado una enmienda? Aquí está la respuesta, por lo que veo, ¿sí? Dice, no hay enmiendas, pero existe una aclaración. En consecuencia, esa aclaración, vuelvo al SICOES, está en el punto que por defecto te pone, la ABC seguramente ha elegido por defecto enmiendas y debería estar en esa parte, ¿no?
vamos a ver esa enmienda, o esa aclaración, mejor dicho. Ok. Esa aclaración, en este caso, si ustedes lo ven, está con un informe, ¿sí? Y dice aprobación del documento y establece, vamos a ver cuál es la aclaración. Se espera una reunión a las que no se presentaron consultas escritas ni verbales. Se concluye que no son necesariamente las enmiendas, pero sí una aclaración para que los oferentes presenten las garantías que se solicita en DBC a nombre de la Administradora Boliviana de Carreteras, por lo que solicito la aprobación del DBC. Vean ustedes, la aclaración es que presenten las garantías que han dicho. Es una aclaración simplemente que no afecta ninguna modificación. En consecuencia, vuelvo al SICOES y en este caso 120 está. Entonces vean ustedes, como es licitación, como he filtrado licitación, siempre voy a tener el formulario 120. Ahora acá está todavía en vigente, en estado contratado, ¿sí? Podemos ver las fichas correspondientes. Está el formulario 170, ¿sí? Y el formulario 200. El formulario, a ver, 200, para que vean qué se adjunta en el formulario 200. Vean ustedes, en este caso, como es el formulario 200, información de la orden de compra o contrato, que se va a adjuntar, documento publicado, justamente el contrato. Y aquí pueden descargar el contrato correspondiente. ¿A qué voy, estimados colegas? Nuevamente, entro a la presentación. A que ya sea la información básica, ya sea la información circunstancial, ¿sí? Debe existir la documentación respaldatoria publicada en formato digital. En otras palabras, lo voy a subir, ¿sí? Si hay alguna pregunta, bienvenido. Si no, continúo. El registro en el sistema, y esto es un tema muy importante, cumple ciertos hitos, ¿no? Desde que el habilitado, desde que el usuario que tiene su opción de ingresar, ingresa a través del sitio web, ¿sí? Y una vez que ya está cargando la información, el sistema le va a permitir establecer que sea una información temporal o una información definitiva. O en otras palabras, como su nombre lo dice, confirmación de publicación, así lo denomina, ¿no? Cuando hago confirmación de la publicación, es la información que se va a publicar definitivamente, sí o sí, ¿sí? Y obviamente se va a emitir la constancia oficial. Esa constancia, porque hay un icono ahí abajito donde te dice imprimir formulario, porque ya está definitivo. Se imprime el formulario donde consta la fecha y hora que ha registrado la confirmación definitiva, y eso va al expediente del proceso de contratación, ¿sí? En cambio, la información temporal es aquella información que puedo agarrar, modificar, eliminar, rehacer, subir, bajar documentos, volver a subir y publicar después, dejarlo un día, volverlo al día siguiente, continuar, etcétera. Voy a poder modificar las veces que sea necesario porque la información va a ser temporal, no va a ser oficial ni se va a visualizar a terceras personas, vale decir a las personas de afuera de la institución. En cambio, la confirmación de la publicación es definitiva. Aquí dice la información publicada definitiva y se emite la constancia oficial. Tengo que, en esta primera parte de la información temporal, tengo que revisar, tengo que
verificar si he subido los documentos, si he colocado, por ejemplo, el método correcto, si he incorporado la documentación, si he puesto el cronograma adecuadamente, dependiendo qué formulario estoy realizando, tengo que verificar, tengo que ejercer el control previo, en otras palabras, ¿sí? Bien, paso a lo que es el CUSE. Pregunto, ¿qué es el CUSE? ¿Quién me puede decir? Un código. ¿Un código? El Ya. Código 1 de Contratación Estatal. Ya, claro, muy bien. Es el Código Único de Contrataciones Estatales en el que figura tanto el código de la entidad como el número de modificaciones que se ha hecho. Bueno, el número de convocatorias que se ha hecho. Bien, Abigail. Seguro usted está familiarizado, por eso incorporas. Con el CUSE, estimados colegas, puedo saber el año, la gestión. Puedo saber si es primera, segunda convocatoria, ¿sí? En otras palabras, el CUSE, así para resumirlo, es el carnet de identidad del proceso. Jamás voy a tener el mismo carnet de Abigail, Ernesto, Silvia, Amparo, un duplicado, jamás, salvo error que exista, jamás lo propio. Un proceso de contratación jamás va a tener un CUSE igual a otro proceso de contratación. Jamás se lo puedo garantizar porque ya está parametrizado, ya está funcionando hace varios años ya el SICOES y han hecho las pruebas, ha habido unas comisiones de revisión y en definitiva casi nunca ha habido un error en sistema porque hasta el sistema se puede equivocar, pero el CUSE jamás va a tener un CUSE igual, un proceso de contratación a otro proceso de contratación. Por eso es el carnet de identidad, ¿no? ¿Qué te establece el Código Único de Contratación Estatal? ¿Sí? Veamos. Primero, este código no es que vamos a llenar nosotros, lo asigna automáticamente el sistema, para empezar, ¿sí? Segundo, identifica de manera única, como el carnet de identidad, ¿sí? Y aquí, pregunta de examen, ¿sí? Ya les estoy diciendo cuáles van a ser las preguntas de examen, ¿sí? Va a ser bien sencillo. ¿Cuándo se asigna CUSE? Diferenciemos. La asignación del CUSE, ¿sí? La asignación del CUSE tiene dos vertientes. Primero, cuando hablo de procesos con convocatoria y cuando hablo de procesos sin convocatoria. Ok. Cuando hablo con procesos con convocatoria, ¿sí? Como su nombre lo dice, va a ser convocatoria, va a ser pues al inicio. ¿Sí? Aquí lo dice, a ver. Asignación del CUSE para procesos con convocatoria. Hagamos de cuenta que estoy haciendo un AMPE de 200,000 bolivianos. O una licitación de 5 millones, lo que fuera, ¿no? Un proceso de seguros de 10 millones o un proceso de compra de semovientes de 500,000 bolivianos, lo que fuera, ¿sí? Es un AMPE, una licitación que estoy haciendo. Entonces, el CUSE se va a asignar al inicio del proceso. ¿Dónde? En el formulario 100. En otras palabras, en la convocatoria. Ok. En procesos sin convocatoria, va a asignar el CUSE cuando estoy registrando los contratos o la emisión de la orden de compra, orden de servicio, ¿sí? Ya lo vamos a ver qué formulario es, ¿sí? Pero cuando yo registro, ok, me estoy casando, ¿no? Estoy suscribiendo, estoy formalizando con la empresa XXX, ¿sí? Y estoy informando que ha sido un proceso
de contratación directa, por decir algo. ¿Sí? En consecuencia, cuando yo estoy registrando con quién estoy formalizando, ahí me va a asignar el Código Único de Contratación. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque también hay observaciones, más que observaciones, dudas, hasta por la misma unidad de auditoría o por la misma unidad legal, por ejemplo, porque dicen, para procesos sin convocatoria, yo tengo que registrar mis procesos a la Contraloría. Obviamente, existe un reglamento para el registro de contratos, pero la unidad administrativa que administra valga la redundancia, los usuarios de los SICOES, y en conformidad al manual de operaciones, tienes 20 días hábiles para registrar. Ok, entonces esos 20 días tú puedes registrar, ¿no? Ahora, si aquí existe algún tema, es cuestión de coordinar para no tener problemas. Pero ¿cuándo se registra? Repito, un CUSE en procesos sin convocatoria, cuando estoy formalizando mi contrato, orden de compra o orden de servicio. En el formulario correspondiente, 200, que ya lo vamos a revisar, ¿no? 220 o 200, ya lo vamos a ver. Preguntas, comentarios. Vean ustedes la composición, por eso les decía, por ejemplo, Abigail sabe, nos decía en qué estado está. Si ustedes visualizan, el Código Único de Contrataciones tiene varios campos, ¿sí? Este primer campo, para mí es bien importante, ¿sí? Me dice qué gestión estoy, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, ya en la parte práctica. Por favor, ¿me confirman? ¿Estoy en el SICOES? Sí. Gracias. Estoy poniendo nuevamente, estoy entrando a la búsqueda, ¿no? Búsqueda, convocatorias nacional. Ok. Si acá pongo, ya no estoy entrando a avanzada, estoy entrando a simple. Vean ustedes esta partecita. Dice ver, solo vigentes, y en este caso a mí no me interesa solo vigentes, le voy a poner todos, ¿sí? Ahora bien, quiero analizar procesos de contratación de la gestión 2018. Solamente vean cómo estoy colocando acá 18, no estoy llenando otros campos, estoy poniendo obviamente todos y estoy poniendo un criterio que es buscar. Vean ustedes el CUSE, ¿con qué empieza? 18, 18, 18. ¿Qué significa esto? Que tengo 9,350 paginitas de procesos de contratación de la gestión 2018. ¿Sí? Aquí yo puedo revisar, qué sé yo. Ahora bien, puedo poner, por ejemplo, gestión 2019 y, por ejemplo, limpieza. Me estoy inventando. Cuando pongo limpi, vean ustedes, me va a aparecer limpieza o palabras con limpi, ¿sí? Pero de la gestión 2019 exclusivamente, y acá tengo relacionado a limpieza o palabras similares, 214 páginas que yo puedo ir investigando y qué sé yo. Y es más, puedo decir qué procesos de contratación ya, si me voy a avanzada, por ejemplo, están finalizados, ¿sí? Con la gestión 2020, por decir algo, ¿no? Aquí pongo en estados, seleccione, y aquí puedo ver tipo de contratación o modalidad, lo que fuera, lo voy a poner abierto y voy a poner limpieza, ¿sí? Nuevamente, algún criterio acá es de la gestión 2020, a diferencia del otro, en el otro tenía creo que 214, ¿no? Aquí tengo 210,
muy similar, ¿no? En la gestión 2020. Pese que la gestión 2020 ha sido bien complicada por la pandemia. Pero vean ustedes, aquí tengo todos los procesos, ¿sí? Entonces, CUSE, gestión, aquí me implica ver el año, la gestión, ¿sí? Vuelvo a la presentación, ¿sí? Aquí es el código de la entidad, ¿sí? Este código de la entidad es según el clasificador presupuestario, ¿sí? Este es el segundo campo. El tercer campo, código de tuición asignado en el SICOES, ¿sí? Y este campo ya es parametrizado, es el número que te asigna del proceso correspondiente, ¿no? En este caso es 123456, que es el código del proceso, ¿no? El código que así lo designa el SICOES, ¿sí? Les decía, puedo ver el número de convocatoria, ¿sí? Primero, y el número de publicación en caso de anulación, excepción, etcétera, aquí también puedo ver, ¿sí? Entonces, esa es la composición del Código Único de Contrataciones. Bien, preguntas, comentarios. Ok. ¿Estamos bien? Sí. Gracias. Dos usuarios, ¿sí? En el tema del SICOES existen dos usuarios. El usuario que es el administrador y el usuario que es el operador, ¿sí? Punto quinto. Tipos de usuarios y su habilitación, ¿sí? Señores, solamente en la entidad vamos a tener un usuario administrador. En cambio, vamos a tener, o podríamos tener, dependiendo la estructura, dependiendo la entidad, la magnitud de procesos, qué sé yo, podemos tener varios usuarios de registro, varios usuarios operadores que vendrían a ser usuarios de registro, ¿sí? Pero solamente un usuario administrador, ¿sí? Es más, existen ciertos elementos, ciertas competencias que solamente el usuario administrador las va a poder realizar, a diferencia de los usuarios de registro. Por ejemplo, entre otros, el usuario de registro no va a poder informar desistimientos, resoluciones e incumplimientos, por poner un ejemplo, ¿sí? En cambio, el administrador sí. Entonces, es la gestión del administrador para informar, por ejemplo, incumplimientos, resoluciones, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿qué hace el usuario administrador, que es una persona? El usuario administrador habilita a usuarios de registro, ¿sí? Actualiza los datos de la entidad. Este usuario administrador es responsable de que si sigue, no sé si lo han visto, por ejemplo, el ministerio, imagínense, a ver, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que vendría a ser nuestro órgano rector, imagínense que siga como su representante legal, el ministro Luis Arce Catacora, ¿no? Evidentemente, en su momento ha sido ministro, pero ahora ya es presidente, ahora ya es otra autoridad en consecuencia. Este usuario administrador tiene la responsabilidad de actualizar los datos de la entidad. Y si yo entro a ver dónde están direcciones, por ejemplo, puede haber entidades que se han cambiado de ámbito geográfico o de zona, lo que fuera. Tengo que actualizar, ¿sí? Ha cambiado mi MAE, tengo que actualizar, ¿sí? El usuario administrador actualiza los datos de la entidad. ¿Con qué formulario? El 001, ¿sí? Y lo vamos a revisar incluso ese formulario ahora, antes de acabar la sesión. ¿Sí? Esto es un tema muy importante. Da baja a los usuarios. Alta o baja, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa?
veo que cambian entidades, personas en sus diferentes estructuras y dentro de la unidad administrativa, en el área de contratación están cambiando, qué sé yo, pero este GIL, perdón la expresión, administrador, no está actualizando, no está dando de baja. ¿Qué supone esto? Que el que se ha ido de la entidad, si actúa de mala fe, puede entrar con su usuario y contraseña para seguir operando a nombre de la entidad porque está habilitado. Y yo he podido revisar algunos casos que lamentablemente por mala fe, insisto, han dado. Entonces, si ustedes son usuarios administradores, que generalmente pueden ser los responsables de unidad, los jefes, el jefe administrativo, el subgerente nacional de administración, qué sé yo, tiene que tener un control. Ok, hoy estoy cambiando, voy a dar de baja a uno y voy a dar de alta a otro, ¿sí? Y es una actividad que el usuario administrador tiene que hacer para mantener y obviamente no dar la opción de que se va un profesional, un usuario, y a nombre de la entidad puede estar modificando o registrando datos que de pronto no está autorizado, porque obviamente ya no está en la entidad, ¿sí? Por eso va a dar de baja a los usuarios. Mantiene actualizado el registro de usuarios, ¿sí? A ver, me voy al SICOES. Sí, hasta mientras si hay alguna pregunta, bienvenido. Por favor, estoy en la página del SICOES. ¿Positivo? Sí. Gracias. Sí. Vean ustedes que en la página del SICOES, extremo superior, clasificadores. En clasificadores entro a lo que es usuarios habilitados. Insisto, ahorita todavía estoy sin usuarios. Cualquier persona puede entrar. No necesito ser usuario. Entro a usuarios habilitados, ¿sí? Y aquí me sale quiénes son los usuarios, tanto administradores como los usuarios de registro. Ejemplo, a ver, si quieren darme alguna entidad, bienvenido. Si no, a ver, voy a poner Emagua. Es un ejemplo, ¿sí? Voy a poner Emagua y vean ustedes. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 usuarios. Pregunto, ¿cuántos administradores hay? Uno solo. La DAF. 2. ¿Cuántos administradores hay? Uno. Un solo. Correcto. ¿Ve? Vean esta columna. Tipo de usuario. Solamente tengo un administrador, ¿sí? La entidad, podemos poner la entidad que ustedes me digan, siempre va a haber un usuario administrador y varios usuarios registradores operativos, ¿no? En el caso específico de esta entidad que me estoy poniendo, el jefe de la unidad administrativa es el administrador, ¿sí? Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 usuarios actualmente, ¿no? De este responsable de contrataciones, también el abogado tiene usuarios. Vean ustedes, en este caso, hasta la unidad solicitante de tesorería seguramente deberá registrar o verificar, pero en definitiva hay varios usuarios y un solo administrador, ¿sí? Otro ejemplo, a ver, si pongo acá solamente administrador, en tipo de usuario, administrador, me va a salir un listado de todas las entidades, pero solamente el administrador. Y aquí podemos ver cómo está el comportamiento de las entidades. En algún caso, por ejemplo, el oficial mayor administrativo es el administrador, ¿sí? En este caso, el encargado de sistemas, administrador, medio raro para mí, ¿no? En otro caso, por ejemplo, está la Secretaría Municipal de Hacienda, ya de acuerdo. La Unidad Administrativa Financiera, de acuerdo, ¿sí?
especialista en adquisiciones, de acuerdo, la directora administrativa, de acuerdo, ¿no? Pero en algún caso también podemos encontrar algunas sorpresas que no me acuerdo en qué entidad, pero a ver, sigamos, ¿no? Acá, por ejemplo, vean ustedes. Gobierno autónomo. Perdón, una cosa. Adelante. Perdón. Y licenciado, una consulta. ¿El administrador necesariamente tiene que ser la DAF o el RPC o puede ser el profesional en contrataciones? Silvia, se ha escuchado entrecortado, pero he entendido tu pregunta. La pregunta era, ¿necesariamente tiene que ser la DAF, el jefe, o puede ser otras instancias? ¿Sí? La respuesta es que en normativa no te establece quién debe cumplir la función de administrador, no te establece. Pero la lógica, y obviamente, para que, vean ustedes, para que sea el que va a registrar lo que son desistimientos, altas, bajas, todo lo que estábamos comentando, porque también parte de, debería ser una persona entendida en el área de adquisiciones, en el área administrativa financiera, como les decía, ¿sí? Puede ser el responsable administrativo, como este caso, ¿sí? El de contabilidad y presupuesto, en este caso lo han puesto, ¿ya? ¿Sí? Pero gerente administrativo y financiero, responsable de compras, jefe de la unidad de asuntos administrativos, bien, de acuerdo. Pero vean ustedes, acá me llama la atención. En Oruro hay un gobierno municipal que me imagino por el tamaño de ese municipio, el alcalde viene a ser el administrador, o en otras palabras, la MAE. Me llama la atención. Me imagino que debe ser por su estructura, que tal vez no le permite designar como administrador, porque el alcalde que haga medio que no da, porque tiene que ser una persona, ¿no? Repito, en la normativa no te establece quién tiene que ser, pero es que como es usuario y también opera, pues debería ser, ¿no? Ahora, el responsable de sistemas, por ejemplo, desde mi punto de vista, no debería ser, pero en algunos casos sí son, ¿no? Vean ustedes, aquí está el administrador, encargado de activos, administrativo financiero, contador, jefe de división de presupuestos, coordinador general, técnico 3, director administrativo financiero, gerente de asuntos administrativos, secretario, diferentes, ¿sí? Vean ustedes, estoy filtrando. Adelante. Perdón que le vuelva a preguntar. Y entonces tampoco nos da, digamos, una limitativa como para uno o dos más. Los que son, por ejemplo, técnicos en contrataciones podrían también tener usuario para apoyar en el registro, ¿verdad? Porque eso es mi duda. En mi entidad no han permitido que más de una sola persona tenga el usuario. Entonces, no sé si eso establece también. Nuevamente, Silvia, nuevamente. Permítame volver a entrar acá. Bien clarito, bien clarito. Usuario administrador, uno. No puede ser 2, 3. Uno tiene que ser el usuario administrador. Ahora bien, algo que yo no recomiendo, ¿sí? En lo personal y por experiencia, porque he podido revisar muchos procesos de contratación y en estos procesos de contratación hay, así textual, es que yo confiaba tanto en esta persona que le he entregado mi usuario y era realmente una persona de confianza. ¿Por qué la has entregado? No, es que yo no tenía tiempo y en realidad el que sí tenía que registrar como usuario administrador era el profesional o el responsable de contrataciones o el jefe, lo que fuera. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué no lo has hecho usuario administrador a esa persona? Así de simple, porque jamás SICOES, Sigma y peor, cuentas, fiscales,
cuentas de bancos, etcétera, entreguen, por favor, mamita mía, no jamás se les ocurra. Ah, es que es mi amigo, pues, de la infancia y por eso les estoy entregando mi usuario y mi contraseña. Uy, yo jamás de los jamases, no es por tema de desconfiado, pero porque es un tema, es como si tú le estarías entregando tu cuenta de tu crédito fiscal, de tu crédito de consumo, lo que fuera. No puedes entregar el usuario. Y es una recomendación que ya les digo. Puede ser que en mucho tiempo, pucha, cumpla y obviamente no tenga mala fe, pero puede llegar un momento que puede utilizar de mala manera, ¿no? ¿A quién va a caer? A quien ha sido designado como usuario administrador. ¿Dónde lo va a establecer? Formulario 01. ¿Quién es? Ahí sale nombre y apellido. Por eso, para que cuando uno entra al SICOES y verifica, ¿quién es este señor? Cuellar Jiménez Olimpia. Es secretaria municipal de Administración y Finanzas, es el administrador. Si esta secretaria por tiempo, por lo que fuera, ha entregado a una tercera persona de la unidad, allá es su problema. Puede hacerlo por el registro, pero realmente, personalmente, no recomiendo por el tema de la confidencialidad que cada quien tiene que ser. Insisto, un responsable o usuario administrador y varios operativos, ¿sí? No sé si alguien quiere ver de su entidad algún ejemplo. A ver. Licenciado, disculpe una consulta. Adelante. Entiendo bien que es un solo administrador, como nos ha recalcado, pero tengo una pequeña duda y no quisiera quedarme con la duda. ¿Qué ocurre con las entidades con las unidades desconcentradas o descentralizadas? ¿También tienen su propio administrador o es uno solo para todos en sí? Nuevamente no he logrado captar. Licenciado, le decía que si bien entiendo bien que es un solo administrador, pero Sí. ¿qué ocurre con las unidades descentralizadas o desconcentradas? ¿También pueden tener un administrador o no? Claro. A ver, diferenciemos. Una unidad descentralizada tiene su propia autonomía, sus estados financieros, incluso tiene su propia MAE, ahí no hay dónde perderse, ¿sí? Puede tener. Una unidad desconcentrada, que vendría a ser un brazo operativo de alguna entidad, puede tener usuario administrador en el entendido de, a ver si me permiten, porque es bien complicada la pregunta, ¿no? El usuario administrador tiene que llenar en su formulario de que es, en este caso, un brazo operativo, pero la MAE sigue siendo la MAE de la entidad, me dejo entender, pero requiere un usuario administrador para esa unidad desconcentrada. Y entiendo que si, a ver, déjeme buscar un ejemplo, si tiene a la mente un ejemplo, ahorita vamos a volver a Senasba, pero desconcentrada. A ver, veamos. Tenemos entidad pública desconcentrada. La norma dice. ¿Perdón? Vean ustedes que acá La UCEP Maya, licenciado, es una entidad desconcentrada. a ver, coloquemos. No está. UCEP. A ver. Ya. Vean ustedes. Acá tenemos, gracias por el ejemplo, la unidad coordinadora y ejecutora de programas y proyectos del Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí?
puede tener un usuario administrador, que en este caso es la coordinadora administrativa, y obviamente este administrador, en este caso, le ha dado un usuario al responsable de adquisiciones y contrataciones, que es parte de la desconcentrada. Insisto, en el Ministerio de Medio Ambiente, voy a poner acá, Medio Ambiente. Vean ustedes, en el Ministerio de Medio Ambiente tengo un administrador, el jefe de la unidad administrativa. Totalmente lógico y valedero esta parte, ¿no? Y puedo saber quién es, ¿no? ¿Alguien lo conoce? Gabriel, Walter Gabriel, ok. Y tengo varios usuarios registradores. Nuevamente, pongo la unidad desconcentrada de, ya no me acuerdo cuál era, déjenme ver. USEP Maya. USEP. En cambio, la USEP Maya, que es parte desconcentrada de esta, no es el Walter Gabriel, sino tiene su administrador, que es el coordinador administrativo. Entonces, ha gestionado en su formulario que por su condición de desconcentrada, ¿sí?, unidad coordinadora, etcétera, va a tener un usuario administrador y un usuario operador. ¿Sí? Ahora, algo que me llamaba la atención, ¿está bien? ¿Quién me ha preguntado? Mario Búsqueda, licenciado. Mario, ok. Vean ustedes, alguien dijo Senasba. Me llama la atención. Sí, le dije yo. Joan, vean ustedes que en el caso de Senasba, que es una entidad, por lo que sé, relativamente Descentralizada. Vean ustedes, solamente hay un administrador. Significa que este administrador no ha dado de alta todavía a quien son los usuarios operativos. Entonces, este profesional en contrataciones, pucha, realmente bien interesante, está haciendo las veces de administrador y de operador en este caso específico, en Senasba, ¿no? Y me imagino por la estructura. Licen, a eso me refería, porque hay solo un administrador, pero no han permitido que haya registros, o que es, perdón, usuarios que hagan el registro. ¿Será permitido o no? Para un poco poner eficaz, digamos, en el trabajo, ¿no? Claro, no. De hecho, a ver, este Servicio Nacional de Sostenibilidad en Servicios y Saneamiento Básico tiene una estructura, tiene su director ejecutivo, que se llame, su área administrativa. Y en su área administrativa han gestionado quién va a ser el administrador para sus procesos de contratación, porque me imagino que tienen procesos de contratación. Voy a ir curioseando, ¿ya? Vamos a ir a su PAC para ver cómo está en cuanto a sus procesos, para que un poquito yo vea. Senasba. ¿Qué es Senasba? ¿Servicio? El Servicio para la Sostenibilidad de Saneamiento Básico. Es una institución descentralizada, le dicen. Acá está, ya lo he encontrado. Servicio Nacional para la Sostenibilidad en Saneamiento Básico. Vamos a ver cómo está su PAC. QJKBE. ¡Oh! 161 procesos en la modalidad AMPE. No tiene registros en licitación, en directas tiene 8. Ya tienen 27 versiones.
llama poderosamente la atención. Pero más allá de esto, mi recomendación sería que, ¿por qué no están designando a usuarios operativos de registro? ¿Por qué no? Le explico un poco, Listen. La persona que es administradora es la encargada de contrataciones. Ella ha hecho referencia y ha indicado al RPC y a la DAF que el ministerio, es decir, el órgano rector, le ha prohibido realizar la habilitación de otros usuarios operadores. Únicamente tienen que realizar ella como administradora del usuarios, y tiene que realizar absolutamente todas las tareas. Eso es lo que mi compañera le preguntaba, si eso es correcto. ¿Acaso no debería haber utilizado usuarios o habilitar usuarios a otros funcionarios que también están en la misma área? Pero por supuesto que sí. Yo realmente difiero bastante del criterio técnico que mencionan que solamente va a estar el administrador y pare de contar. ¿Qué es lo que dice el manual de operaciones? Administración de usuarios. Tipo de usuarios. Se definen los siguientes usuarios. Usuario administrador y usuarios de registro. Los usuarios de registro deberán efectuar la publicación de la información en el SICOES dentro de los plazos establecidos. El usuario administrador, ¿qué hace? Habilita, actualiza, va a dar de baja, va a mantener actualizado el registro, informa la excepción, informa los desistimientos, informa la resolución. Entonces, ¿por qué zapatero a tu zapato? ¿Por qué no están los usuarios de registro? ¿Quiénes son los responsables de efectuar la publicación, tal como dice el manual que establece, efectuar la publicación de la información dentro de los plazos establecidos? En otras palabras, las personas más bien competentes en materia de poner a socializar los diferentes procesos es justamente los usuarios de registro, y no tanto el usuario, más bien tal vez por su usuario también puede colgar, pero están haciendo mal. ¿Por qué? Si nos vamos a la letra muerta, dice que los usuarios de registro son las personas que deben efectuar la publicación, insisto. Y es más, en una entidad que relativamente es grande, ahorita por los procesos que estoy viendo, ¿no? Podría decir ya, si tienen 3, 4, 5 menores, otros tantos de AMPE y nada de licitación, ya. Pero vean ustedes, aquí tienen cualquier cantidad de procesos de contratación menor, ¿sí? Tienen cualquier cantidad de procesos AMPE, ¿sí? Tienen 130. Entonces, con mayor razón, ¿sí? Con mayor razón deberían tener usuarios administradores. Y, insisto, esta parte puede ser totalmente debatible, el hecho de que te objeten de que no solamente, o mejor dicho, solamente debe ser el administrador, ¿no? Porque este Servicio Nacional, me imagino que es una entidad especial o independiente, si me permiten la expresión, del Ministerio Cabeza de, que ejerce tuición, que es el MAYA, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Y hemos visto que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua hay usuarios, hay un usuario administrador, entonces, ¿por qué no dejar? Es lo mismo de lo que les decía, Emagua. Emagua es algo muy similar dentro del rubro, pero tiene un usuario administrador y varios usuarios de registro. Entonces, a mí me deja que pensar, y obviamente totalmente debatible por lo que es la normativa. ¿Está bien, Giovanna? Está bien, licenciado, muchas gracias. Bueno, vamos a poner a conocimiento también eso de nuestra DAF. Sin embargo, esa es lo que ellos, lo que la
compañera decía y hacía prevalecer que nadie más podía y hay otras personas que están dentro del mismo área y como usted ha podido ver, no les habilita más usuarios para que operen y un poco es como que, no sé, tal vez mi percepción es negativa, pero lo noto como que se coge de ciertas atribuciones que ella podía designar a otras personas para que realicen el trabajo, ¿no? Como un tanto egoísta tal vez, o tal vez está interpretando mal las acciones que tiene. Sí, porque, a ver, dígame cualquier entidad, cualquiera, a ver, así aleatoriamente, a ver, no sé. Litio. Litio. Yacimientos de litio. Litio. Litio tiene un administrador, obviamente, y tiene 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si entro al PAC, vamos a ver bien, razonable. ¿Quién es el administrador? El responsable de procesos. Y los otros son los administrativos en procesos, perfecto, excelente, ¿no? Entonces, estos son los que van a encargar de publicar los diferentes formularios. Ok, vamos a otro, Banco Central o a cualquier banco. Fundación, veamos, Banco de Sangre, cualquiera. A ver, vamos, Banco Central, ya, la fundación, vean ustedes, aquí podemos ver un usuario administrador, que es el administrador del banco de sangre, y aquí está los otros que pueden ser usuarios. Y vean ustedes, en este caso la directora es un usuario normal. La han asignado me imagino, por alguna política para que ella pueda visualizar, pese a que sin ser usuarios también podemos ver como les he mostrado, ¿no? Una entidad que estaba gestora, por decir algo. ¿Sí? Tengo un administrador que va a ser el especialista de adquisiciones y 2, profesional en aseguramiento y procesos de contratación, son los que... Entonces, si pongo acá diferentes entidades, siempre va a estar un administrador y por lo menos uno, y en algún caso más de uno, que es lo razonable, que sean usuarios, ¿sí? Entonces, el SENASVA medio que hay que analizar y hay que debatir por qué. Insisto, podemos revisar. Ahora, lo que a mí me ha llamado la atención es justamente que los administradores, por ejemplo, sean el alcalde. Ahí medio que no da, porque la MAE no debería ser administrador por sus funciones, ¿no? Esta parte es técnica, ¿no? Salvo que la estructura sea tan pequeña que obviamente puede ser el administrador. Otro, vean ustedes La Paz, a ver, gobierno municipal de La Paz, a ver si sale. No, a ver. Gobierno, a ver, no, La Paz, pondremos La Paz. No, quiero gobierno municipal, a ver, buscaremos gobierno municipal. No, La Paz. No me voy a dejar por vencido. Tal vez con gobierno autónomo, licenciado. Nada. Aquí tengo gobiernos municipales de Villamonte, gobierno regional. ¿Cómo está por La Paz? A ver. No me voy a dejar por vencido. Me voy a institucional, ¿sí? Departamento La Paz, categoría, no voy a poner tipo gobernaciones. Buscar. Tengo 3. Me van a ayudar a identificar. Estoy queriendo gobierno municipal de La Paz. Gobierno autónomo departamental
de La Paz. Estaba con departamento. Sí, pero ya. A ver, aquí está. Servicio departamental. Tenemos instituto. Aquí está, pero como gobernaciones. Me voy a municipalidades. Ahí me he equivocado. Aquí tengo bastante, pero voy a poner 50.000. Consejo Municipal de La Paz. Aquí está, pues, mirad. Ok, aquí tengo dos opciones. Ya he encontrado, ¿sí? ¿Han visto cuántos minutos he buscado? Serán pues 2 o 3 minutos que he tardado para identificar. Quería buscar el Gobierno Autónomo Municipal La Paz. ¿Qué es lo que quiero mostrarles acá? ¿Qué dice? Máxima autoridad ejecutiva. ¿Qué dice? Vean ustedes. La máxima. Hace muchos años que ya no ejerce funciones. Es otro. Juan del Granada. Vean ustedes. ¿Por qué? Vamos a ver. Voy a ir. Y aquí tengo dos opciones, les decía. Uno, anotar. Voy a anotar cuál es el código. 1201 de la entidad. O la descripción que es el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Pongo copiar y ahora sí me voy a usuarios habilitados. Vean ustedes. Aquí ya está. ¿Sí? ¿Qué es lo que quería mostrarles? Vean ustedes que tenemos 23 páginas de usuarios, a diferencia de, por ejemplo, de litios, que, bueno, estaba razonablemente bien, ¿sí? Que se notaba que había una buena administración, porque había 1 y creo que 4 usuarios. En este caso, uno podría deducir que, bueno, el Gobierno Municipal de La Paz es un monstruo, efectivamente, tiene sus desconcentradas, tiene un montón de cosas, efectivamente. Pero puede ser también que tanta cantidad de usuarios pueda existir la posibilidad de que personas que han renunciado, que han salido, que los han votado, que lo que fuera, que ya no pertenecen al gobierno municipal, sigan figurando acá. Puede ser la opción. Y si yo quiero encontrar cuál es el usuario administrador, tendría que ver, oye, jalada de orejas o una reflexión. Ese usuario administrador tiene que, primero, ya no estamos en la gestión de Juan del Granado, oye, actualizar la información, ¿sí? Entonces estoy poniendo ahorita. Y bueno, como son 23, voy a agarrar y voy a poner administrador del gobierno municipal. Ya, ¿para qué buscar hojas? ¿Sí? Deduzco. En el caso del gobierno municipal de La Paz, como tienen tantos usuarios y no ha sido actualizado, es porque el cargo ha sido designado al responsable de sistemas. Pregunto, ¿qué tiene que ver el responsable de sistemas? Y la alcaldía, el gobierno municipal de La Paz, debería ser un ejemplo en procesos de contratación. Y de hecho, no estoy juzgando cómo lleva, no. Pero en materia de esto, de lo que es el registro, mucho ojo, actualizan la información. ¿Cómo voy a actualizar la información? ¿No? Y obviamente, no estoy juzgando al responsable de sistemas, pero para mí debería ser alguien del departamento de contrataciones, porque tienen un departamento así a nivel jerárquico por la cantidad de procesos que se realizan. Y este administrador, insisto, debería verificar si realmente, vean ustedes, estas 23 hojas que están,
en diferentes secciones, qué sé yo, vean ustedes, tienen todos estos usuarios. Vaya uno a saber si estas personas siguen trabajando o no, ¿sí? Y esa es una tarea o responsabilidad ¿de quién? Del administrador. ¿Dónde voy? A ver. Vean ustedes acá, formularios. Y con esto acabo, ¿sí? Tenemos el formulario 001. Solicitud de habilitación de usuarios y actualización de datos. Repito, voy a formularios, ¿sí? Voy a formulario 001 y aquí hago la solicitud. Estoy bajando el formulario, ¿sí? Ok, al bajar el formulario, ¿qué voy a encontrar? Perdió la pantalla. ¿Me confirman si estoy compartiendo? ¿Sí? No, no les... Ah, ya, gracias. Ahora sí, seguramente. Ya. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Formulario 01, gracias. Solicitud de inscripción, habilitación de usuarios y actualización de los datos de la entidad. Esto los administradores tienen que conocer, que no solamente es habilitar, sino actualizar los datos. Si estoy cambiando de dirección, si estoy cambiando de autoridad, si estoy lo que fuera, ¿sí? Tengo que llenar el formulario, ¿no? Motivo del envío del formulario, solicitud de inscripción de una entidad de nueva creación, si estoy en una nueva que está saliendo a la luz pública, actualización de datos de la entidad y habilitación de usuarios, o solicitud de inscripción de una unidad desconcentrada, es justamente lo que hablábamos con la pregunta. Ok, tengo los datos de la entidad, aquí pongo el código, la denominación, si es ministerio, si es entidad desconcentrada, qué sé yo, y aquí pongo el tipo. Ok, ubicación geográfica, departamento, provincia, localidad, ¿no? Dirección, bien clarito, ¿dónde está? He cambiado de dirección, actualizo esta dirección, teléfono, fax, etcétera, ¿no? Datos de la entidad, máxima autoridad ejecutiva, señores del gobierno municipal, La Paz, por favor, incluso ya creo que 2 alcaldes ya han pasado después del ganado, ahora estamos con Iván Arias, entonces aquí ya coloquen pues lo que corresponde, y ya va a estar más de un mes, entonces tienen que colocar quién es la máxima autoridad ejecutiva y quién es el encargado de contrataciones. Habilitación de alta y o baja de usuarios al administrador, ¿sí? En otras palabras, lo que estoy llenando en este formulario 01 es la información de la entidad y quién va a ser mi usuario administrador. No estoy colocando quiénes van a ser mis usuarios que voy a dar de registro los operativos. No, una vez que yo tenga al usuario administrador, él va a dar altas, va a dar bajas, lo que fuera. Acá se dice quién va a ser el que voy a dar de alta como usuario administrador y quién va a ser de baja si es que corresponde al usuario administrador. Por ejemplo, en alguna entidad se está cambiando al responsable o al jefe administrativo, se lo ha cambiado. Ese jefe administrativo era usuario administrador. Entonces, ¿qué tengo que dar? Baja. ¿Qué se llamaba el que se ha ido, el jefe administrativo? Aquí pongo jefe administrativo, nombre Juan Pérez. ¿Quién va a ser su reemplazo al nuevo jefe administrativo? Juanita Pérez, una mujer. Ya, correo electrónico, pongo. Estoy actualizando o habilitando al usuario administrador, dando alta. Datos del envío, y acá, por ejemplo, el que firma es la MAE o la máxima autoridad de la unidad administrativa, ¿sí? Y esto se envía al órgano rector y ya tenemos la habilitación, ¿sí? Preguntas, comentarios. Licen, una duda. Para
del usuario de registro, también hay un con otra, eso me causa la duda. Ahora sí que no te he escuchado, Silvia, está entrecortada. Dicen, perdón, creo que mi señal no está buena. Decía, para la solicitud del usuario de registro, ¿existe algún formulario o es que...? No existe ningún formulario. Ahora sí ya te he entendido la pregunta. Una vez que estás habilitando con este formulario 01 al administrador, ¿sí? El administrador por defecto va a entrar al SICOES y va a dar de alta y va a dar de baja, bajo su responsabilidad. Por ejemplo, he tenido cambio, 3 personas se han ido y se han incorporado 3. Entonces, voy a dar de baja 3 y voy a dar de alta a, ¿no? La unidad de presupuestos, por alguna razón, quiere ser usuario. Hagamos de cuenta, ¿no? Porque nos va a ayudar a registrar. Ok, le doy de alta. Entonces, no necesito llenar, solicitar que me manden, no. Es una actividad que periódicamente lo puede hacer el administrador sin mayor intervención de envío de formularios, como es el caso del formulario 001. ¿Sí? Licenciado, disculpe, es decir, es igual como el administrador del Sigma, perdón, del CIGEP, ¿sí? El gestor, ¿no ve? El gestor de usuario del usuario, sí. Sí. ¿Tiene el mismo rol? Es muy similar, es muy similar. Gracias, Licenciado. Gracias. Adelante, Víctor. Buenas noches. Sin embargo, eso no deja que la entidad, o sea, no es una restricción para que la entidad pueda solicitar de manera interna un registro interno, una solicitud interna mediante un procedimiento para que estos sean habilitados como en el registro, ¿verdad? Por supuesto que sí. Cuando yo, y muy buena pregunta, Víctor, porque cuando yo era usuario administrador, lo que hacía es abrir una carpeta de palanca, lo que fuera. Estoy dando de baja porque tengo el respaldo, por ejemplo, agradecimiento de servicios, renuncias, y estoy dando de alta porque se están incorporando, entonces pongo las copias de los memorandos y una serie de cosas, y si alguna entidad, si alguna área organizacional solicita con nota, entonces yo pondré como respaldo. Entonces, ya les decía, creo que a ustedes les decía, el ejercicio del control gubernamental por el momento en Bolivia está a partir de lo que se ve, se anota, papeles, ¿no? Expedientes, ¿no? Y en consecuencia, para que yo tenga un respaldo como usuario administrador de quién estoy dando de alta y quién estoy dando de baja, puede ser como recomendación que ustedes abran una carpetita para decir, bueno, en tal fecha he dado de alta porque se ha incorporado, en tal fecha he dado de baja, en tal fecha ha habido una solicitud. Entonces, como dice Víctor Hugo, tener un respaldo para dar el tema de altas y o bajas. Algunas entidades lo tienen, otras entidades son más liberales y dicen, no, ya, a ver, ¿quién es de alta? Adentro. ¿Quién es de baja? Adentro, ¿no? Va mucho a depender de la política del usuario administrador. Ok. Estimados colegas, tengan un buen fin de semana. La próxima sesión ya vamos a ver en el ciclo del proceso de contratación quiénes van a ser la información circunstancial y la información obligatoria. Les dejo simplemente con la... para que ustedes piensen, esto de acá, esta parte lo voy a ocultar, ¿sí? Esta parte lo voy a modificar. Vamos a hacer grupos para la siguiente clase, ¿sí? Perdón. Entonces, vamos a hacer, ahorita somos aproximadamente entre 20, 21, creo,
Entonces vamos a hacer grupos de 5 o 6 personas, y las personas que tengan afinidad o que quieran pertenecer a algún grupo específico por afinidad pueden realizar. Entonces el día lunes vamos a decir, a ver, por ejemplo, Giovanna, Amparo, si vean que yo quiero estar en el grupo de bienes. No, yo quiero estar en el grupo de obras. Yo quiero estar en el grupo que va a tratar consultoría o en el grupo de seguros. Entonces, tengo seguros, consultoría, obras y bienes. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los grupos? Vamos a revisar los diferentes formularios de estos tipos de contratación que ya han sido realizados, y ustedes van a analizar los formularios y van a exponer, por ejemplo, qué corresponde el formulario 170, el formulario 120, el 100, el formulario de ampliación, el formulario, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, el día lunes me van a decir a qué grupo quieren entrar, ¿sí? Los grupos se arman entre 5 a 6 personas máximos y se cierra con ese número, ¿sí? Licenciado. ¿Sí, Alex? Una consulta, por favor. Adelante. Nosotros que estamos inscritos desde la ciudad de Santa Cruz, unos cuantos, ¿podemos hacer un solo grupo? Si ustedes definen si quieren algún tipo de bienes, obras, sí, no tengo problema. No tengo problema. Pero el lunes, en todo caso, el lunes me van a comentar esa parte, ¿sí? Entonces, gracias. Un saludo hasta Santa Cruz, hasta el interior, hasta La Paz. Nuevamente que tengan buen fin de semana y nos vemos la siguiente sesión. Muy bien, gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Buenas